Bueno, estamos hablando toda esta sesión, toda esta jornada de democracia liberal, y al final es un sistema de gobierno que lleva 250 años. Y siempre ha habido un reto con el tema de la opinión pública, que no quiero decir publicada, de la opinión pública, porque algunos pensadores incluso consideran que es una auténtica ficción, ¿no? Y cómo se apoya esa opinión pública en una prensa verdaderamente independiente, verdaderamente libre. Y yo, ante este reto, quería preguntaros a los dos si sentís que estamos hoy en día con esa capacidad de informarnos mejor o peor. ¿Cómo lo veis vosotros? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Amón. Buenos días. Pues yo me voy a guardar el pesimismo que me suele acompañar últimamente y que me lleva a querer vivir en Groenlandia. Me lo guardo en el bolsillo porque yo sí creo que estamos en un buen momento. Seguro que Rubén, que es un poco provocador, Amón, igual me lleva a la contraria. Pero creo que es un buen momento para el periodismo. Creo que la información cada vez es más accesible, hay más medios, hay más posibilidades, hay más estructuras que lo permiten, gracias sobre todo a Internet. Y luego, a mí no me lo han contado, yo he tenido la suerte inmensa en estos últimos meses, por ejemplo, de viajar a sitios y estar con Catalina Gómez en Irán, bueno, aquí en la sala hay varios periodistas también, está Colás, Marta incluso, que fue mi primera, de mis primeras jefas, que está también aquí, Nuria Garrido en Gaza. Creo que el periodismo y el oficio, aunque a veces parece que no, y que de repente se ha puesto de moda la palabra activista, que para mí es completamente incompatible con ser periodista, pues creo que está en un buen momento y que es quien puede hacer esa defensa de la democracia. Justificar lo injustificable, creo que, como dice Adela, es un mal camino, y creo que el periodismo que va por ese camino nos va a llevar a un mal lugar, pero creo que hay muchos ejemplos de gente maravillosa en el oficio, y luego ya si quieres hablamos de desinformación y tecnología, pero así para empezar, hoy estoy optimista y creo que lo necesitamos. Totalmente, eso sí. Rubén, ¿tú qué opinas? Bueno, pienso prácticamente lo contrario, y lo pienso de verdad, que es lo problemático, porque si fuera una provocación para hacer reír, pero creo que la profesión se encuentra en una situación crítica. Cuando hablamos de la depauperación de una democracia, lo hacemos también por la fragilidad de la prensa. Y la prensa ni siquiera es autosuficiente, ni siquiera es independiente, ni puede ser, ni siquiera se puede abastecer de sus propios recursos para gestionar con criterio y credibilidad su misión. Y si no puede desempeñar la prensa una misión, una democracia está muy herida. Y esta democracia está muy herida precisamente porque trabajamos, y lo sabemos, en una situación de extrema precariedad. Podría referirme a los contratos de medios consolidados y serios, lo que gana un periodista. Podría referirme a los cambios de paradigma que tienen que ver con los hábitos de consumo de televisión, de radio, y no voy a decir ya de prensa escrita. Podría referirme al intrusismo que se ha generalizado de tal manera que no es que sea imposible diferenciar la información de la comunicación, es que resulta que el 85% de los menores de 35 años solo se informan por las redes sociales. Si con este panorama creemos que tenemos una prensa influyente, y si queremos, peor aún, que ejercemos un contrapoder, y dicho el contrapoder con la mayor honestidad, o sea, como espacio de escrutinio ante los abusos que se cometen, pues creo que no queda otro remedio que reconocer esta situación desesperada, a la que añado las presiones políticas, que son descomunales. Lo son, primero, porque discriminan con la publicidad de Estado a unos medios de otros. Lo son porque conceden a unos medios privilegios informativos de contenidos que otros sufren. Lo son porque, además, presionan a grupos económicos para no financiar a esos otros medios, y lo son porque señalan medio y periodista para sostenerlos en la sociedad en un alambre donde es imposible que resistamos. Bueno, pues antes vámonos a pesimismo, vámonos a... Me opongo a esto, me opongo. Continuando. En defensa de la esperanza, me opongo. Hay ejemplos claros de que esto es así, y también hay ejemplos contrarios. Y hay gente que está combatiendo esto, por eso me opongo. Y para darte un no poco me pongo a llorar, despacio... Yo también me opongo, pero... No, me opongo con hechos, me opongo con hechos. Hablando como de diría hechos, Adela,
tiempos recios siempre hubo presiones, siempre hubo. Hombre, es verdad que vivimos tiempos convulsos. No, pero lo cierto es que las plataformas se han comido el modelo de negocio de los medios, eso lo sabemos todos. Y han provocado otros nuevos. Pero yo te quería preguntar, tú eres la persona que más, yo creo que ha apostado por los hechos, la realidad factual, la verificación. ¿Cuál es el principal enemigo para ti de esa veracidad informativa? El dinero que se está moviendo, quiero decir, la desinformación, tú lo has recordado en Davos por tercer año consecutivo, es la gran preocupación. No es la guerra de Ucrania, no es la guerra de Irán, es la desinformación para las grandes empresas, para las empresas de todo el mundo, entre las que estamos todos los seres humanos concernidos, ¿no? Claro que hay un movimiento de dinero mundial que está intentando atacar países, ¿no? La desinformación, que por cierto desestabiliza medios, pero provoca que nazcan otros, ¿no? Yo tengo una empresa que se llama Neutral que tiene 70 personas trabajando y nace a la luz de esto, ¿no? Sí que creo que ese monstruo de la desinformación, lo que sabemos es que no sabemos lo que nos pasa, que también decía Adela, es que no, creemos que es una foto manipulada, no, hay un monstruo del que solo hemos visto la grieta, esa grieta de la desinformación crece a una velocidad que no nos imaginamos, no es Twitter, no es Facebook, son grupos de Telegram que están empujando gobiernos, tumbando nuestro propio pensamiento. Y funciona por capas, funciona por dinero y funciona por capas. Se empieza desestabilizando instituciones, ya sean administraciones, gobiernos, monarquías, atacando personalmente a algunas de las instituciones aquí presentes. Se empieza atacando, por ejemplo, a la UME, se va subiendo de grado dentro del ejército y lo vimos en la Dana, es un buen ejemplo, cómo esa capa también se tocó. Se ataca a los medios de comunicación, a veces lo hacen los propios políticos. Y en ese momento ya no te queda nada como país, ¿no? En defensa de la democracia creo que deberíamos hacer mucha más pedagogía. Y yo no soy tan pesimista tampoco en el tema de la tecnología. Creo que frente a la inteligencia artificial lo que no podemos plantear es la estupidez humana, ¿no? Que también se ha hecho aquí referencia antes. Creo que todos sabemos cómo nos llega la desinformación, ya no hay que explicarlo, todos sabemos qué elegimos, qué consumimos, y sí que creo que hay que hacer mucha pedagogía desde muy pequeñitos para dudar, no para dudar de todo, que es lo que buscan quienes desestabilizan, pero sí para hacernos preguntas, ¿no? Y eso se ha eliminado un montón de cosas en este país, pero también la capacidad de preguntarnos. Y Rubén, ya que hemos sido tan pesimistas antes, te quiero preguntar por Europa, porque uno de los principales artículos, o uno de los primeros, luego has escrito otros muchos que están igual de bien, pues precisamente sobre el optimismo y de ser europeo, ¿no? Sí, yo soy un europatriota. ¿Sigues siendo tan optimista con el proyecto europeo en este contexto en el que Estados Unidos y China libran esta batalla por el dominio mundial, en el que abundan ahora las guerras, en esta situación? Es que cuando Trump llegó a este acuerdo siniestro con Putin para asfixiar a Europa, mi reacción fue pedir por Amazon una bandera de la Unión Europea. Se la pedí a Jeff Bezos y estaba hecha en China, y pensé... ¿La devolviste? Y pensé que estaba instalado en casa el estereotipo de Estados Unidos crea, China copia, Europa regula, ¿no? Y me parece una visión muy injusta. Habiendo estado como profesional en Bosnia y en Kosovo, estoy vacunado contra los males que acechan a Europa. El principal es el nacionalismo. Añadiría el patrioterismo, añadiría la ultraizquierda y la ultraderecha, que tienen la ventaja, la oportunidad de aprovechar y de fagocitar y de parasitar las libertades que les concede a Europa, a la libertad de expresión y a la libertad de discurso. Por eso Europa es débil, porque concede precisamente que haya espacios, partidos, opciones que tratan de sabotear el proyecto comunitario. Y creo que debemos quedarnos con la debilidad de Europa como virtud, precisamente porque es un espacio de libertades, de libertad de prensa, de garantías, y creo que el porvenir del continente pasa precisamente por mayor cesión de soberanía y además porque se tome en serio a cuestiones tan serias, valga la redundancia, como la defensa y como la justicia. Espacios comunes, más cesión de soberanía. Yo tengo una anécdota muy emocionante que tiene que ver con un sujeto al que encontré en Eslovenia cuando Eslovenia entró en la Unión Europea. Había pertenecido este señor mayor al Imperio Austrohúngaro, sin moverse de casa. Esto era en Nova Gorica, que es la frontera con Gorica, la que diferenciaba Italia de Eslovenia. Había nacido en el Imperio Austrohúngaro, sin moverse de casa había sido italiano,
sin moverse de casa había sido yugoslavo y después de yugoslavo esloveno y finalmente comunitario. Y emocionado con el pasaporte europeo decía, con este puedo ir a todas partes. Y esa es la idea del espacio comunitario, ¿no? Por eso yo creo que las presiones de que está siendo objeto han provocado una reacción y tienen que llevarla más lejos. Y la reacción es más cesión de soberanía, más cesión de soberanía, más Europa y más Europa. Muy bien. La visita del Papa León XIV ha despertado un enorme interés mediático. Parece como que hay una demanda social por figuras que nos alcen la mirada, ¿no? Como decíamos en tantas ocasiones. ¿Qué opináis de esa demanda social? ¿Creéis que la sociedad realmente está buscando y está pidiendo a líderes que tengan esa capacidad de unir y de llegar a consensos y a concordias? Pues yo ahí estoy ciclotímica, la verdad. Hay ratos que creo que sí, hay una tercera España, si hablamos de nuestra sociedad, que sí que creo que se quiere alejar del ruido y de este ruido constante que nos acompaña desde hace tantísimos años, tantísimas décadas. Aparece el Papa y se produce una de las incoherencias máximas en el Congreso de los Diputados, que es el aplauso continuo cuando el Papa estaba repartiendo a un lado y a otro. Luego, no quisiera llevarle la contraria al presidente, bueno, sí quiero llevarle la contraria, cuando ha dicho que la gente ahí fuera busca, por eso digo que estoy ciclotímica, busca el diálogo, y creo que una de las cosas que el Papa apeló al diálogo y al perdón, que me gustó mucho también la reflexión del perdón, que es una cosa que hemos hablado a veces con Madina, no es verdad. La gente está premiando continuamente la polarización en nuestro país, continuamente vota a favor de la polarización, a favor del discurso duro, gritón, contra casi la ternura. Ya le pasó a Merkel, ¿no? Cuando tuvo un mínimo gesto de ternura o de inteligencia con el tema de la inmigración, fue castigada. Y un poco creo que nos está pasando lo mismo, ¿no? Yo, por un lado, creo en esa tercera España y me agarro a esa pequeña luz, al optimismo de la profesión, a que esta revista cumpla 15 años, a esa gente que defiende el oficio. Y por otro lado veo que lo que se está premiando es el grito y el insulto y eso se ve en las urnas, ¿no? Entonces, bueno, tengo días. Estás ahí. ¿Y tú, Rubén, cómo lo ves? Pues hay una imagen de la visita del Papa, y no solo la del Parlamento. Seguro que el presidente González se acuerda, porque fue anfitrión de la cumbre de Oriente Medio, la cumbre de paz, que representó una oportunidad histórica. Pues hubo que desalojar de la sala una escultura de Leoni, donde sale Carlos V y el furor, sometiendo a un musulmán que está encadenado. Hay incluso en esa escultura, que tiene una réplica en el Palacio Real y el original está en el Prado, una media luna tachada que refleja qué quiere decir la escultura. Y esa era la escultura que presidía el discurso del Papa. Y yo pensé, ¿nadie se ha dado cuenta del discurso oficiado debajo de una escultura de Leoni que nos habla del musulmán encadenado? Cuando el Papa está haciendo un discurso ecuménico, tolerante, hablando sobre la convivencia, sea mitológica o no, de Toledo y de Córdoba, cuando convivían, creámoslo así, las religiones en perfecta armonía, ¿no? Y esto creo que tiene que ver con la impresión de un viaje que a mí me produce cierto estupor, porque he visto más idolatría que fe y he visto más identidad que creencia. Lo decía Javier Caraballo, que es un colega nuestro, se habla tanto del prójimo en esta visita, pero el prójimo no está en ningún sitio. El otro, el diferente, el discurso al que va dirigido a quien piensa o cree de otra manera, ¿no? Y Juan Pablo II tenía un organizador de viajes, Monseñor Tucci, que decía algo que se puede aplicar a esta última visita: santidad, creo que la gente escucha al cantante pero no la canción. Y creo que es lo que ha sucedido con este Papa y con muchas otras personalidades a quienes idolatramos por lo que representan y no por la palabra, no por lo que dicen. 15 años después del nacimiento de ECIC, ¿cuál creéis que es la virtud cívica que más nos hace falta en la vida pública? Así, para terminar. ¿Solo se puede elegir una? Lo que quieras. Déjame decir dos palabras. Coherencia y probablemente conversación, ¿no? No sé en qué punto hemos llegado en este país a que incluso Rubén Amón y yo, que no nos parecemos mucho y al que yo le contesto cada mañana cuando escucho a Alsina, le hablo aunque él no me escuche, es decir, no tenemos mucho en común, pero nos podemos sentar y no somos amigos, entonces nos podemos sentar y entonces ha llegado un punto en este país en que lo hemos perdido. O sea, eso por un lado, la capacidad de conversación, ya no te digo de diálogo, de acordar, ¿no?
uno. Y coherencia. ¿En qué momento este país ha decidido que al que tú le has depositado tu confianza, sea pareja, amigos, político al que has votado, es al que más le perdonas las cosas? No, es al que más le tienes que exigir. Voy a cambiar la palabra perdonar porque tiene otra connotación, pero al político al que tú votas es al que más le tienes que exigir, no al que menos, ¿no? Y las dos cosas juntas, la falta de coherencia, justificar lo injustificable, decir cosas que hace unos años no habrías dicho en absoluto y te parecían deleznables, ahora las estás diciendo, la combinación de ambas en el día a día me parece terrible. Me ocurrió una cursilería y le voy a decir que es tender puentes, pero en realidad lo que hace falta es un Ministerio de Obras Públicas civiles. Puentes, pasarelas, túneles, drones, laberintos, galerías, para que una parte se comunique con la otra como sea. En nombre no de consenso, lo ha dicho el presidente González, sino del disenso. O sea, que estemos dispuestos a escuchar aquí la voz del otro y a partir de ahí establecer una dialéctica que conduzca a algún sitio. Haya o no consenso, ¿no? Porque consenso significa en nuestro tiempo fanatismo. Hacer de los recursos y argumentos propios una roca de la que nadie está dispuesto a moverse. Con la paradoja de que esto se produce cuando más pluralidad, más porosidad informativa existe, cuando más acceso a la información hay. Y creo que por eso hay que crear el Ministerio de Obras Públicas. No sé si es un buen ejemplo estos días. He estado a punto de decir Elige otro. No, yo estoy en clave de disenso contigo. Pero